Hola, hola mi gente maravillosa, una vez más aquí estamos con ustedes en nuestro pancito diario porque vamos a hablar hoy acerca de la mansedumbre. No es que seamos mensos, ni es que seamos bobos, son dos cosas muy distintas. Nosotros tenemos que ver por qué la escritura demanda que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es una característica que todos los hijos del Eterno deben tener o debemos tener. ¿Por qué? Porque a veces te dicen algo y tú reaccionas en una forma incorrecta. A veces piensas algo y caes en depresión, en tristeza, en agonía, en una cantidad de cosas que no tienen la razón de ser. Entonces, la mansedumbre es ser humilde delante de aquello que tú tienes revelado, entre muchas cosas más que podemos hablar. Entonces vamos a hablar qué significa esa palabra mansedumbre para nosotros poder ubicarnos. Esa es la palabra que en el día de hoy nosotros recibimos en nuestro espíritu, en nuestra mente, y nosotros tenemos que escudriñarnos, y por eso nació mi pancito diario. ¿Por qué? Porque mi pan diario es para cuestionarnos a nosotros mismos un día a la vez. Cuando tengas un problema, no dejes pasar un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, porque si lo dejas pasar, se te forma una bola de lío aquí en la mente. Y eso no es bueno, porque entonces desenrollar eso es muy difícil. Entonces la mansedumbre es algo que debemos estudiar, analizar y ponerla por obra. Fíjate tú que hay equivocación, inclusive en el diccionario. El diccionario dice que mansedumbre se refiere a aquel animal manso, es aquel que no es bravo. Ese es y no es así. El manso, el animal manso es el que es obediente. Que obedece. Que obedece, ese es el que manso. Es sumiso ante lo que le dices, exactamente. Cuando le habla el que lo dirige. Sí, porque un animal, digamos, un caballo, tú lo amansas. ¿Cómo lo amansas? El chalán lo monta, le saca paso, le hace esta cuestión y lo hace obedecer. Exactamente. Es un perro, un pastor alemán o cualquiera, es manso aparentemente, pero es un animal bravo cuando le ordenan que sea bravo. Y cuando ven que están afectando a sus amos. Por eso se lanza y muerde. No, y ante una orden, ellos tienen una orden: quieto, ataca. Entonces, un animal manso es un animal que está instruido, que obedece. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser iguales en ese aspecto. Nosotros tenemos que proceder con mansedumbre en todo lo que hacemos, es decir, obedeciendo la palabra. Ese es obedecer, como nos dice la palabra aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o caigas en esas circunstancias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, nosotros debemos tener ese espíritu de mansedumbre que se adquiere con el entrenamiento que nos da la palabra. Con el quebrantamiento. Es que la mansedumbre sin quebrantamiento no existe. Somos quebrantados cuando nosotros hacemos algo que no es correcto. Fíjate tú que nosotros, ¿por qué criticamos a la gente? Porque nosotros nos sentimos más seguros que lo que está haciendo la gente, y no es verdad. En el fondo de cuando criticamos a los demás es porque nosotros tenemos rabito de paja también y no queremos aceptarlo. Entonces la mansedumbre nos lleva a nosotros a la humillación delante de nuestro Padre Celestial, y la humillación tiene que ver con el quebrantamiento. Exacto. Con pagar un precio de sacrificio. Eso es completamente legal dentro de las escrituras, porque no puede haber una persona, no es que no existe una persona que le vaya súper bien
si no tiene estados de mansedumbre. Sí, porque a veces hay personas que son irrespetuosas y nos irrespetan y se levanta en nosotros algo horrible en lugar de, espérate un momentico, vamos a ser mansos, vamos a escuchar bien y vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Pero automáticamente soltamos una bomba que a la única persona que le hace daño no es a quien tú estás contradiciendo, sino a ti mismo, que te has hecho una carga que no valió la pena. Fíjate tú, eso que estás diciendo lo confirma la palabra en hebreo, con el mismo Jesucristo. Le dice, Hebreos 5, 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Exactamente. ¿No? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, aprendió obediencia, sí aprendió mansedumbre, a obedecer. Claro, a obedecer, porque la obediencia te lleva a la mansedumbre. La altivez y la soberbia te lleva a la guerra, a la pelea, a la contienda, a la enemistad constantemente. Entonces la mansedumbre es algo que nosotros debemos practicar diariamente. Oye, te dicen algo y enseguida nos soplamos como un globo, por el amor de Dios. Porque no hay humildad. Porque no hay humildad. Entonces, cuando tú te enojas por todo, no tienes humildad, no la tienes. Entonces, tienes que meditarla, porque una persona que no tenga mansedumbre es una persona que todo el mundo desecha. Todo el mundo no quiere andar uno no quiere andar con una persona que no sea mansa, que no sea humilde. ¿Por qué? Porque todo lo que tú digas va a ser cuestionado y todo lo que tú hagas va a ser enfrentado. Y llega un momento donde uno se le huela los tapones de los sesos. Y a lo que se le huelen los tapones de los sesos, entonces entramos en guerra, en disensión, en pleito, en enemistad, nos herimos los unos a los otros. Entonces la mansedumbre es absolutamente vital que nosotros entendamos por qué debemos ser mansos y humildes como lo fue Yeshua. Y vuelvo a decirte, para hablar de mansedumbre, como lo fue Yeshua, tuvo que humillarse. Amén. Tuvo que pagar un precio altísimo y dejar de ser lo que él era, entre comillas. Entonces la mansedumbre es algo que nos requiere, porque es lo que nos detiene para prosperar y lograr nuestros objetivos. Fíjate tú que este pasaje que voy a leer confirma todo lo que hemos hablado. Dice en Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y hay otro pasaje en la Biblia en que cogió y sacó a látigo a los mercaderes del templo. Entonces tú dirás, bueno, pues es una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que es manso y levanta látigo a toda la gente ahí? No, porque él estaba obedeciendo lo que le ponía el Padre, ¿me entiendes? Porque él no aceptó la abominación. Entonces, ahí es el ejemplo del perro manso y el perro obediente. Exactamente. Es decir, él es manso y actúa con mansedumbre, pero cuando le ordenan ataca. Es obediente, exactamente. Entonces eso es importante. Entonces fíjate que muchos de los conflictos que tú has tenido o que tienes en tu mente y todo de pronto resentimiento tiene que ver por la falta de mansedumbre, porque mansedumbre es humillación y a veces tenemos que humillar, y humillarnos no es quedarnos como un zapato viejo, no es así, es exaltamiento. Cuando nosotros nos humillamos somos exaltados. Amén. Según lo que dice las Escrituras. Somos exaltados nada menos y nada más por el Creador de nuestra propia vida. Entonces nos conviene humillarnos cuando nosotros vemos que es el momento de hacerlo. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, amigos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Meditar cada día. Es que este pancito diario es para que vivamos un día a la vez, porque es una reflexión diaria para que nosotros podamos entender qué es lo que yo debo hacer hoy de acuerdo a la necesidad espiritual que tengo. La necesidad de nosotros en esta mañana fue esa, de repente se nos vino esa palabrita a la mente, a él se le vino a la mente, y siempre yo le pregunto, ¿tú qué has pensado? ¿Cuál es el primer pensamiento? Y coincidimos, y cuando coincidimos, entonces grabamos mi pan diario. Así es, por eso no debemos ni siquiera vengarnos de los enemigos, porque dice él, deja en mí que yo soy, mía es la venganza. Entonces tenemos que obedecer simplemente
y humillarnos ante el enemigo, que él es el que le va a pasar cuenta. Exactamente, así que humíllate y sé manso por encima de Y serás exaltado por el Padre. exaltado. Bendiciones. Bendiciones.